Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas. Bien, algunos ya me conocen. Mi nombre es Juan Matute. Vamos a darles la clase de refrigeración. También les damos la clase de bombas y termodinámica 2 en este periodo. En este caso vamos a brindarles la clase de refrigeración, que es como una continuación de el último parcial de termodinámica. Esta clase pues casi siempre se mantiene con menos compañeros que la clase de bombas. Clase de bombas siempre es una sección de 10 de 30, mejor dicho, de 30 compañeros para arriba. Esta clase siempre es de pocos alumnos, alrededor de 12, 13 compañeros. Pero vamos a tomar la clase. Creo que el periodo pasado, por situaciones del trabajo, pues nos hicieron falta algunos temas. Vamos a tratar de este periodo, pues sí, complementar bien la clase con lo que se debe para que pues se lleven algo de nosotros para poder aplicar en campo. Bien, mi nombre es Juan Matute. Eh, Algunos ya los conozco, al menos algunos los conocí cuando todavía estábamos en presencial. Otros pues ya los reconozco por haberles dado ya clases en nivel eh, en línea. Eh, Bien, también en este caso, para estas clases, sobre todo las clases que estoy dando yo, vamos a tener de invitado o compañero a Edwin Campos, que él pues ingeniero mecánico, pero que también está en su, en su licenciatura de pedagogía, si no me equivoco, y va a estar apoyándonos pues en las actividades de la clase como parte de su práctica. Va a estar apoyándonos en algunas actividades de la clase, como apoyo, en el caso que nosotros pues tengamos alguna dificultad, pues vamos a estarnos apoyando de esa forma. Bien, antes de ver el contenido, siempre en todas las clases yo siempre brindo un repaso de lo que van a ver primero en la plataforma. Por cierto, la plataforma ha estado malísima todo el día. No pude crear toda la información pues, que debería haber subido. Al menos pues logré hacer la estructura de cómo organizo las carpetas en la plataforma. Yo siempre organizo 4 viñetas. Una viñeta de información general, que es donde tenemos pues el link de acceso al grupo de WhatsApp y también el link de acceso a las clases de Zoom. Esto pues lo agregamos hoy. También les mandé el link al WhatsApp. Entonces ahí podemos tener siempre el link. Vamos a usar siempre el mismo link a las 8:10 siempre para ingreso de la clase. No vamos a estar creando un link por cada clase. Luego vamos a tener 3 viñetas. Pues dependiendo del parcial en que estemos, esas viñetas se van a ir llenando de información que tenga que ver con ese parcial. Por ejemplo, los videos de la clase los subimos en estas viñetas, también en YouTube. La presentación todavía pues no la he cargado, pues la plataforma ha estado lenta. Por eso ahorita estoy tratando de no cambiar la ventana, porque si no pues vamos a quedarnos esperando un buen rato. O de repente pues se corte la conexión. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo adicional a los de la presentación? Lo vamos a ir cargando en cada uno de los parciales y pues así vamos a ir llenando el contenido. Yo aquí, bueno, aquí vamos a subir los videos de la clase, pero si quieren complementar con otros videos, siempre de la clase, pero de otros periodos, también pueden ingresar a la página de YouTube. Ahí pues hay videos bueno, desde que estamos en plataforma virtual, todos los videos o la mayoría de las clases las hemos tratado de subir, entonces ahí pueden ver videos de otras clases, incluso que no sean refrigeración, también clases de bombas, clases de turbomáquinas, de transferencia de calor, termodinámica 2, termodinámica 1. Bueno, ¿qué otra clase he dado en virtual? Bueno, realmente solo esas. Resistencia, también di una vez resistencia, también están por ahí los videos. Bien, esta es la plataforma. Aquí en cada parcial también vamos a ir ingresando los links de los exámenes, los enunciados, los links donde van a subir las respuestas y subir los archivos, también van a estar en cada una de estas viñetas. Tercer parcial, pues siempre lo dejo como
estudio para el proyecto de exposición. Eso lo vamos a ver ahora que veamos el temario. Bien, bueno, antes de ver el temario, aquí pues no pude por los problemas que han habido hoy con la página. También agrego otra carpeta de información. Bueno, es casi siempre la misma información que subo en todos los periodos, pero es la información que nos sirve para recibir la clase. ¿Qué tipo de información? Eh, bueno, vamos a tener, bueno, aquí están viendo la pantalla, es la carpeta que yo tengo local en mi computadora. No se mira, pero va a estar el software. Yo enseño un software, bueno, es el mismo software de todos los periodos. Al final del periodo, en el tercer parcial, que es el software eh, que vamos a utilizar para dimensionamiento de cuartos fríos, nos ayuda a hacer selección de equipos y nos ayuda eh, a dimensionar tuberías, que todo eso lo vamos a aprender a hacer manual en la clase. Luego de aprender a hacerlo manual, lo vamos a hacer con un software, pues para complementar pues esos conocimientos que tengamos, complementarlos con un software. Otra información que van a tener pues es el libro de estudio, es el libro de Edward Pita, que es el mismo autor del libro de aire acondicionado, lo que en este caso son principios y sistemas de refrigeración. Es el mismo autor, tal vez un libro ya con sus años, pero que pues sigue siendo, en cuanto a conceptos, sigue siendo muy actual. Tal vez las nuevas tecnologías son más avanzadas, pero los conceptos y principios son los mismos. Entonces, este es el libro de estudio. Eh, Teoría va a ser en base a la presentación, porque el libro de repente sea mucho más extenso en cuanto a los conceptos, en cuanto a explicar los conceptos. Eh, pero pues no nos vamos a poner a estudiar 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas para un parcial. La idea es mejor conceptualizar y aprender a hacer los cálculos y verlo un poco más técnico de lo que se puede ver en un libro. Pero en cuanto a contenido y seguimiento, ejemplos, de repente vamos a utilizar este libro, lo vamos a subir en la plataforma, pues también para que lo tengan en su librería y les va a servir no solo para la clase, sino que para el ambiente laboral en caso que se dediquen a refrigeración. Vamos a tener también eh, algunos manuales, que ya estos ya son complementos, no son manuales para evaluación, ni evaluación teórica, ni de examen, pero les puede servir para sus proyectos de exposición, para sacar literatura, para sacar imágenes, librerías, manuales técnicos, en este caso un manual técnico sobre procesos de trabajo con refrigeración, las herramientas que se utilizan en refrigeración, equipos, procedimientos para tomar presión, para cargar refrigerante, recuperar refrigerante, presurizar sistemas de tuberías, para crear deshidratación en tuberías o niveles de vacío. Entonces, aquí hay un manual, este está en español, es muy bueno, pues eso pues si les interesa leer un poco más sobre refrigeración, aparte de lo que pues podamos cubrir en la clase. También les vamos a subir este otro documento, este está en inglés, pero ya este tiene que ver con herramientas utilizadas. Es como un complemento al anterior, más que el anterior estaba dedicado a los procesos, este está orientado bastante a las herramientas y a los equipos utilizados en refrigeración, cómo utilizar las herramientas de refrigeración, un kit del técnico de refrigeración, lo que mínimo que debe tener un técnico de refrigeración para realizar su trabajo. Medidores de presión, manómetros, por ahí pues van a hablar de termómetros también para medir temperatura de un refrigerante. Bien, perdón. Esta es otra literatura que vamos a poder tener ahí disponibles. Y bueno, creo que no lo abrí. Hay otro libro, este, control de refrigeración. Los anteriores pues son técnicos, le explican a uno hasta cómo instalar una mini split, cómo procesos de soldadura, cómo realizarlo. Y está este otro libro que ya es de control, la parte electromecánica de la refrigeración. Aquí se ven las válvulas de control, válvulas termostáticas, válvulas solenoide, válvulas reguladoras de presión, sensores de temperatura,
controles de seguridad, paneles de control, pues todo esto lo pueden ver en este manual, cómo trabajan esos controles, los sensores, los transductores, cuáles son los principios de funcionamiento. Como siempre menciono, pues puede ser un complemento en caso que pues, estén usando también instalaciones electromecánicas, pueden utilizarlo, pues si realizan algún tipo de proyecto, pueden utilizar de referencia este manual. Bien, eso en cuanto a la literatura. ¿Qué más vamos a cargar? Que pues no pudimos hacerlo hoy en el día. Vamos a tratar de hacerlo en estos días de esta semana. Por cierto, el miércoles no hay clases, pues es feriado, 15 de septiembre. Solo vamos a tener clases hoy y mañana esta semana. Bien, ¿qué más? Bueno, vamos a tener algunos manuales. Este, por ejemplo, este es un manual que también está en el libro, los procesos. Perdón, está en el libro. Y es el manual para cálculo de cuartos fríos. Aquí vamos a poder calcular, esto es contenido del segundo parcial. Aquí vamos a ver los procedimientos para calcular un cuarto frío, hablando de pues conocer el producto y las dimensiones físicas. Podemos calcular la carga térmica o la carga de refrigeración que debe cumplir los equipos para poder eh, mantener frío, bueno, valga la redundancia, el cuarto frío, el congelador, el freezer, o un ambiente a menor temperatura que la temperatura de confort, temperaturas de 2 grados centígrados o grados bajo cero. Entonces, vamos a tener este libro, este manual disponible también en la plataforma. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener la información para el último parcial, aunque también este primer parcial, que son información de tuberías de cobre. Estos realmente son gráficos. Estos son gráficos que nos ayudan a calcular los diámetros de tuberías. Esto es que va a estar en la plataforma. También gráficos de refrigerantes. Estos gráficos nosotros ya estamos acostumbrados a él. Es la campana donde nosotros podemos obtener las propiedades de la sustancia. En este caso, la sustancia pues es un refrigerante, vapor sobrecalentado, líquido comprimido, zona de mezcla, vapor saturado, líquido saturado. Entonces también vamos a tener esta información en la plataforma. Y tablas de refrigerantes, que es como ese mismo gráfico, nada más que en forma de tabla. Todos esos datos que podemos obtener, los podemos tener en estas tablas. Y estas sí los vamos a utilizar en este primer parcial, los vamos a utilizar en el segundo parcial y los van a utilizar en el proyecto de exposición. Bien, eso en cuanto a la información. Ahora creo que sí podemos pasar a lo que es el temario. Bien, yo divido la clase en dos, bueno, primero dos parciales en parte teórica y práctica, teoría, conceptos y ejemplos. Y el tercer parcial, vemos un software sencillo, un software rápido de selección de equipos de refrigeración, cálculos de cuarto frío y es el parcial donde se van a dedicar a elaborar su proyecto de exposición. Les vamos a asignar un proyecto de exposición que pues, siempre es el diseño de un cuarto frío, calcular los equipos y calcular las tuberías de cobre. También examen sería el primer y segundo parcial. Tercer parcial realmente no hacemos examen, sino que esos puntos los repartimos en el proyecto de exposición y en algunas actividades como los archivos que van a generar cuando aprendan a usar el software, repartidos con el informe de exposición, el archivo del software del proyecto de exposición y la exposición individual de cada uno de ustedes. Entonces, todos esos puntos van a estar repartidos en esas actividades. Bien, primer parcial, vamos a ver, pues, la clase la vamos a tomar, yo siempre lo menciono, como que no manejamos conceptos de refrigeración, o sea, de cero. Vamos a iniciar con los conceptos muy básicos, los elementos básicos del circuito de refrigeración y poco a poco pues vamos a ir entrando al circuito de refrigeración, cómo se mueve la energía a través del circuito de refrigeración, toda la termodinámica del circuito de refrigeración. Entonces el primer parcial va a estar formado pues por la introducción, voy a cambiar
presentación. Vamos a ver la introducción, que pues lo que estamos viendo hoy. La introducción al curso, al sílabo, conceptos generales. Bueno, ya vimos la plataforma, la literatura que vamos a utilizar para la clase. Luego, pues vamos a empezar a estudiar los componentes principales del circuito de refrigeración. Esto, pues, conocer los equipos, de que está formado un equipo de refrigeración. Vamos a conocer cada uno de ellos y cuál es el objetivo de cada uno de ellos y la termodinámica de cada uno de ellos. Bueno, realmente el siguiente tema es la termodinámica de cada uno de los elementos de un circuito de refrigeración. Vamos a ver los diagramas de las sustancias. Lo acabamos de ver ahorita que presenté los PDFs, el efecto de refrigeración, que es la capacidad de refrigeración en toneladas que tiene un equipo. En el caso de aire acondicionado, cuando compramos una mini split y decimos que queremos una mini split de 1 tonelada, de 2 toneladas, de 12,000 BTU, realmente nos estamos refiriendo a la capacidad de enfriamiento que tiene esa máquina. Y en refrigeración, eso lo vamos a conocer como efecto de refrigeración. Luego el calor de compresión, que es la potencia del compresor. Calor de rechazo, que es el calor que bota el elemento exterior del circuito de refrigeración. Vamos a aprender sobre el calentamiento, su enfriamiento del refrigerante, caídas de presión, eficiencia del circuito de refrigeración. Y para terminar el primer parcial, vamos a ver funcionamiento de los componentes del circuito de refrigeración, compresores, tipos de compresores, evaporadores, condensadores, tipos de cada uno de los tipos que podamos cubrir en la clase de cada uno de ellos. Vamos a hablar un poco de torres de enfriamiento, aunque puede que sí, puede que no, se comporte como un condensador. Pero vamos a ver algo sobre torres de enfriamiento y vamos a hablar también del dispositivo de expansión, que hace lo contrario que hace un compresor. El compresor eleva la presión, el dispositivo de expansión disminuye la presión de forma drástica. En la presentación, que también la vamos a subir en la plataforma, pues está enumerado cada uno de estos temas, a qué capítulo del libro se refiere. Es el libro que mostré al inicio. Aquí sale indicado cuál es cada uno de esos capítulos. Examen del primer parcial, martes 28 de septiembre, de 7 a 9. Ese va a ser el examen del primer parcial, que muy seguramente, porque viendo el calendario, bueno, precisamente lo tengo abierto, tenemos el calendario que hoy es 13 de septiembre. Según este calendario, lo que está como en anaranjado son los días de clase. Hoy 13, mañana 14 y los 3 días de la otra semana son 5 días, más el día 27. Estaríamos hablando de solo 6 días para la clase de refrigeración antes del primer examen. Pero la verdad que posiblemente nos toque tener clases toda esa semana, la semana de exámenes, nos toque tener clases toda esa semana porque no vamos a poder cubrir el contenido solo en 5 días. Realmente casi siempre en los periodos, el primer parcial son 3 semanas, aquí solo estamos teniendo 1,5. Entonces, al menos 2 semanas y media tendríamos clases para poder ir a examen. No habría problema porque, bueno, con acuerdo entre todos nos pondríamos de acuerdo para qué día postergar el examen, de tal forma que no nos afecte a todos. Bueno, la semana del 4 al 9 de octubre es la semana monacénica y no vamos a tener clases. Entonces, el examen posiblemente se corra del 11 al 13. Eso pues lo vamos a hablar en su momento para poder cubrir el contenido. Y no hay problema porque si nos atrasamos una semana, el tercer parcial, recordemos que no tenemos clases. Solo le dedicamos una semana a reponer la semana que nos atrasemos, más otra semana a aprender a utilizar el software, que realmente en un día o en 1 hora clase o quizás 2 horas clase se aprende a utilizar. Y luego tenemos varios días ahí para que terminen de preparar el proyecto de exposición. Entonces, tendríamos la situación con respecto a los días de clase de este primer parcial. Entonces, es posible que esta fecha que tenemos aquí la modifiquemos, pero eso pues va a ser por mutuo acuerdo en su momento cuando veamos cómo vamos con el avance del contenido. Segundo parcial, vamos a hablar
bueno, este tema casi siempre por tiempo no lo logramos cubrir, pero vamos a tratar de hablar de refrigerantes, tratar de hablar de aceites, visibilidad del aceite, refrigerante, contaminantes. Vamos a hablar un poco de ellos, tal vez una hora clase le dediquemos. Luego vamos a pasar a sistemas de cuartos fríos, que son pues ambientes a baja temperatura, dedicados a mantener o conservar alimentos, mantenerlos a temperatura fresca, digamos, bueno, fresca me refiero a no congelarlos, o temperaturas debajo del punto de congelación. Eso lo vamos a ver como el segundo parcial en sistemas de cuartos fríos. Y en este mismo parcial, después de calcular el cuarto frío y encontrar el tamaño de equipo que yo necesito, vamos a calcular las tuberías de refrigerante para conectar esos equipos que yo necesito. Vamos a aprender a calcular diámetros y caída de presión de líneas de gas caliente, línea de succión, línea líquida y bueno, y hablar un poco de accesorios y válvulas. Y el examen sería el 2 de noviembre. Ahorita pues sería programado para el 2 de noviembre. Ese sería el segundo parcial. Y tercer parcial lo vamos a dedicar a una herramienta de cálculo de, bueno, todo lo que nosotros hagamos en el segundo parcial, en esta parte del circuito, perdón, del cálculo de refrigeración o del cuarto frío, y esta parte de cálculo de diámetros de tubería, lo vamos a ver también mediante una herramienta de cálculo de software. Eso lo vamos a ver en el tercer parcial, les va a servir también para el desarrollo de su proyecto de exposición y luego pues la presentación del proyecto de exposición. Y casi siempre, bueno, luego el tercer parcial debería ser el 1 de diciembre, pero realmente ese examen no lo vamos a tener porque lo vamos a reemplazar por actividades del proyecto de exposición y otras actividades relacionadas siempre al proyecto de exposición. Entonces, casi siempre este proyecto de exposición, aunque aparezca una semana antes del tercer parcial, lo podemos incluso dedicar la misma semana de exámenes del tercer parcial para presentar el proyecto de exposición. O incluso pudiese ser en la semana de reposiciones, al menos iniciando esa semana. Los últimos 2 periodos, lo que hemos hecho es que eh, no hemos presentado el proyecto en vivo, es decir, que tenemos clase y exponen, sino que se preparan, elaboran su informe, su proyecto de exposición y luego pues se unen en grupos para grabar su exposición y me mandan el link del video o el mismo video me lo mandan y yo pues ahí después yo lo veo y evalúo a cada uno con su exposición individual. Importante que cada quien que vaya a exponer se presente para saber quién está exponiendo. Y la subida de notas, pues, del 13 al 15 de diciembre. Forma de evaluación. Forma de evaluación, pues, bueno, el último ítem, no sé por qué no me sale. No, casi no se mira. Voy a quitar la presentación para poderlo ver. Bien. La evaluación va a ser de la siguiente forma. Un primer parcial. Teórica práctica. Realmente puede ser que sea solamente práctica. 30 puntos oro, segundo examen, otros 30 puntos oro. Y luego lo que resta lo vamos a dividir en un acumulativo, primero la parte final, de la práctica de clase del archivo Cool Selector, que es el software que vamos a aprender a utilizar. Eh, Vamos a hacer un ejemplo y ese ejemplo todos lo tienen que repetir para aprender a usar el software. Y todos lo van a hacer, van a generar su archivo. Este software puede generar un archivo como cualquier software de Office. Y ese archivo pues me lo van a mandar y debe correr y eso tiene un puntaje de 10 puntos oro. Luego la parte de la exposición, que son 30 puntos en total, va a estar formada por un informe que lo van a presentar grupal, o sea, uno por grupo, cuesta 10 puntos. Es decir, la nota del informe es la misma nota para todos los compañeros del grupo. El acumulativo que mencioné es individual. Todos los compañeros, cada uno debe enviar ese archivo. El informe es en grupo, 10 puntos. Luego, también van a tener que hacer el archivo del mismo software, pero del proyecto.
primero un archivo con el que se aprende a usar, que es el ejemplo de la clase, y luego también un archivo del proyecto de exposición. Este pues, solo lo presenta uno por grupo, tiene 5 puntos. Y la evaluación individual, que esta sí es una evaluación, cada quien se va a defender para ganarse estos 15 puntos. Y así pues están repartidos los 100 puntos oro de la clase. Bien, la mayoría pues ya me conoce, sabe que mis exámenes, yo no soy mucho de inundar preguntas de exámenes, preguntas teóricas, inundar de PDFs para que los estudien, los lean. Yo soy más de conceptos, de que aprendan realmente los procesos de, sobre todo refrigeración y bombas. Ya termo, pues sí, un poco más, un poco diferente y clases anteriores. Entonces, estas dos clases, pues el objetivo realmente es que aprendan, que se lleven algo que les sea útil cuando ya pues estén en su vida laboral. Eh, bien, 8:36 creo que sí, por los días que tenemos ahí cortos, creo que sí vamos a tener que comenzar teoría. Tal vez unos 8 minutos que hablemos un poco de sistema de refrigeración, eh, a la literatura, se me había escapado, pero bueno, ya lo presentamos, la mayoría de ellas los presentamos, que van a estar en la plataforma. Cuando se arregle un poco la plataforma, porque ha estado mala, vamos a subir esta literatura. Bien, vamos a ver, tal vez logramos ver unos 2 o 3 diapositivas, por lo menos para avanzar con conceptos de refrigeración, que es lo que esperamos aprender en el circuito de refrigeración o en la clase de refrigeración. Y bueno, como principios de refrigeración, todo aquel proceso que se encarga de mover calor va a ser un proceso de refrigeración. Obviamente, para mover calor, pues lo tengo que mover de un ambiente a otro ambiente. Y en el caso de refrigeración, de un ambiente frío a un ambiente caliente. Por termodinámica, nosotros sabemos que el calor se mueve de un ambiente más caliente a uno más frío, pero el circuito de refrigeración hace lo contrario, de un ambiente más frío a uno más caliente. Para eso, pues se tiene que auxiliar de una máquina térmica, por sí solo el calor no se va a mover. Entonces, para eso es un circuito de refrigeración. Su objetivo, remover calor de una sustancia para mantenerla fría o mantenerla con su temperatura más baja, y ese calor después lo desecho en otra sustancia que está más caliente. Uno de los métodos más utilizados, bueno, se me ha olvidado cambiar la presentación, ahora sí. Uno de los métodos más utilizados por esa máquina térmica llamado circuito de refrigeración es el que se encarga de mover calor mediante la compresión de vapor, en el que un líquido se evapora y luego, bueno, para lograr la remoción de calor, y luego se rechaza en un condensador. Ese proceso de, pues, evaporar, condensar, es el circuito por compresión de vapor. Y lo que se evapora y condensa, pues, es un líquido refrigerante, que es el que es las tablas que acabamos de ver, que son refrigerantes químicos, pero también pueden haber refrigerantes naturales, como gases, pueden haber refrigerantes como el agua, que también se pueden utilizar en circuitos de refrigeración. Bien, aplicaciones del circuito de refrigeración, o de refrigeración, mejor dicho, son pues las aplicaciones de termodinámica. Podemos tener, eh, podemos tener equipos de aire acondicionado, que quizás es la aplicación que todos los días nos encontramos de refrigeración, es el aire acondicionado, sobre todo en San Pedro Sula. A donde vayamos, pues queremos estar en un confort de temperatura fresca. Bueno, confort, aunque muchas personas pues les gusta más bien frío, tener menos de 20 grados y estar abrigado. Realmente ese no es confort. El confort es en el cual uno está, eh, podemos decir que relajado, no siente frío como para tenerse que abrigar, tampoco siente calor que necesite poner ventilación. Entonces esa es una zona de confort donde el calor de las personas, o el calor corporal, perdón, se disipa de forma eficiente, sin ser molesto. Molesto me refiero a que no se sienta demasiado frío. Obviamente, pues a muchos nos gusta tener frío y abrigarnos, pero realmente ese no es confort. Eh, bien,
Otra aplicación son los chillers de fluidos líquidos, como el sistema de aire acondicionado por chiller, por enfriamiento de agua, o de repente para enfriamiento de líquidos alimenticios. También los cuartos fríos, en una aplicación de refrigeración, los refrigeradores y congeladores, los refrigeradores de nuestra vivienda, congeladores o freezer de las pulperías, de los mercaditos o los centros o los supermercados, también son aplicaciones de refrigeración. Equipos de calefacción, también es una aplicación de refrigeración. Aunque calefacción, el objetivo es mantener caliente un ambiente, pero al final se basa en un circuito de refrigeración. Y siempre el circuito de refrigeración mueve el calor de un ambiente más caliente, como he dicho, de un ambiente más frío a uno más caliente. Esas son aplicaciones del circuito de refrigeración o de la refrigeración. Bien, algunas aplicaciones, viéndolo en forma de gráfico, están en el libro. Es pues agrupar esas aplicaciones en este forma de gráfico. Los dos sistemas de refrigeración que hemos mencionado, bueno, realmente solo hemos mencionado uno, el de compresión de vapor, pero también está el sistema de absorción, que, pues ese es un sistema especial de refrigeración, trabaja con mezcla de un líquido con sales, es una forma de trabajar sistema de absorción, se reemplaza el compresor por un absorbedor y luego pues eh, eh, es diferente el circuito de compresión. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, comerciales, como tiendas, industriales, como plantas alimenticias, almacenes, plantas industriales, domésticas, nuestras residencias, refrigeradores, congeladores, aire acondicionado de viviendas, edificios, vehículos, transporte, contenedores que manejan alimentos que deben conservarse durante el viaje, pues ese contenedor debe ser refrigerado. Y luego, pues la parte de los usos. Es otra forma de ver las aplicaciones, pero en forma de gráfico. Y para terminar, sí, con esta vamos a terminar por hoy. Los componentes básicos de un circuito de refrigeración. En la imagen de la derecha, yo pues coloqué quizás el equipo más conocido dentro de las aplicaciones de refrigeración, como es un aire acondicionado tipo mini split. Mini, pues viene de la palabra de referirnos a un equipo pequeño de aire acondicionado, y split es un sistema dividido. ¿A qué nos referimos que está dividido? Pues que estos componentes están en diferentes puntos, no están en un solo case o un solo equipo, están repartidos, en este caso, pues en dos equipos. Entonces, esta es una mini split, es un equipo el más conocido en aire acondicionado. Es el que acostumbramos a comprar una mini split de 1 tonelada, una mini split de 1.5, una mini split de 2 toneladas. Utilizamos la imagen pues para hacer un poco más fácil de comprender estos elementos. Bien, ¿qué elementos vamos a tener en un sistema de refrigeración? El primero pues es el evaporador, que en caso de ver la mini split es este equipo que tenemos acá. Este evaporador, porque para poder enfriar el ambiente, el refrigerante que se está moviendo acá adentro debe ganar calor, o sea, extraerlo del ambiente. Y al ganar calor, ese refrigerante entra como líquido, gana calor, se evapora y sale como gas por las tuberías. Entonces, por eso es que se llama evaporador. Y su objetivo, pues, es lograr la remoción de calor del medio que se desea enfriar. En un aire acondicionado, pues, puede ser nuestra habitación. Procesos a presión constante. Y eso, pues, ya lo manejamos. Presión de saturación, temperatura de saturación se mantienen constantes mediante o durante un cambio de estado. Para este calor que se gana, debo botarlo en algún lado. Quien se va a encargar de botarlo va a ser el equipo exterior, que es el que hace más bulla en una mini split, que es el que está afuera. Ese es el condensador. Y su proceso pues es contrario al evaporador. Ahora necesita botar calor. Y para botarlo pues necesita rechazar calor al exterior o enfriarse. Se enfría, pero también pasa de una zona de vapor a una zona de líquido. Entonces, de ahí viene que se llame condensador. Bien,
Ahora bien, para lograr, o mejor recordando un poco, a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. También recordemos que el calor se mueve, según la termodinámica, de un ambiente de menor temperatura, perdón, de uno de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Qué quiere decir? Que para que el evaporador gane calor, el fluido o el movimiento de calor debe ser hacia el evaporador, es decir, de nuestra habitación hacia el evaporador. Para que eso sea cierto, la temperatura de nuestro ambiente debe ser mayor a la del refrigerante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi habitación a 75 grados Fahrenheit, o mejor en centígrados, hablemos de 24 grados centígrados, para que el calor fluya hacia el refrigerante debe estar a menor temperatura. Podemos hablar de 10 grados centígrados. Pero esa ley de termodinámica se tiene que cumplir cuando voy a botar el calor al exterior. Para que el calor se mueva del condensador hacia el exterior, la temperatura del condensador debe ser mayor a la del exterior. Pero si el exterior está, San Pedro Sula, por ejemplo, 40 grados centígrados, el condensador debería estar a 50 grados centígrados para que el flujo de calor sea del condensador hacia el exterior, ya para que se pueda enfriar. Pero ¿cómo logro yo, si en el evaporador el refrigerante va a 10 grados centígrados, cómo lo llevo a 50 grados centígrados en el exterior? Pues para eso deberíamos agregarle calor al refrigerante. Pero otra forma es, ya sabemos que a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Y si yo quiero elevar esa temperatura de saturación de 10 grados centígrados a 50 grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elevar la presión, perdón. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr con un compresor. Y ese trabajo, pues, es el del compresor. Elevar la presión del refrigerante de tal forma que se pueda condensar en el condensador. Aparte de eso, pues es el encargado de mover el refrigerante a través de toda la tubería. Y este compresor normalmente está en el equipo exterior. Uno le dice condensador a todo este equipo, pero realmente aquí hay dos equipos juntos. Bueno, dos o tres equipos juntos, dependiendo del tipo de mini split. Puede estar el compresor y puede estar el condensador. Y el condensador no es más que el serpentín que se mira por esta parte de acá, por donde está el ventilador. Bien, entonces esos dos elementos están en este equipo, el condensador. Ahora bien, cuando ya boté el calor en el condensador y el compresor llevó la temperatura del refrigerante a 50 grados centígrados, debo volverlo a llevar al evaporador y que vuelva a ganar calor. Pero ¿qué pasa? Está saliendo a 50 grados centígrados del condensador y yo debo llevarlo a 10 grados centígrados al evaporador. Si yo para elevar la temperatura tuve que comprimir, ¿qué voy a tener que hacer para volverle a bajar la temperatura? Tengo que expandirlo o bajar su presión. Y para bajar su presión, yo debo pasar por algo que se llama dispositivo de expansión, que hace lo contrario que un compresor, nada más que provee una caída de presión, pero lo provee lo suficientemente rápido como para que no haya transferencia de calor con los alrededores, para que no se genere trabajo, no se consuma trabajo, no se transfiera calor con los alrededores. Entonces pasamos por un dispositivo de expansión que en esta imagen no se mira. Puede ser que también esté en este equipo, que en ese caso pues tendría tres elementos en uno solo. Y solamente el evaporador estaría afuera. Bien, entonces el componente de expansión provee la caída necesaria de presión para que el refrigerante se enfríe hasta la temperatura del evaporador o la temperatura a la cual se puede evaporar. Tiene como objetivo adicional, aparte de crear esa caída de presión, de regular el flujo de refrigerante que alimenta al evaporador. Bien, entonces esos son los elementos básicos de un circuito de refrigeración. El elemento que gana calor, evaporador, el que lo rechaza, el condensador, el que genera aumento de presión, que a su vez para eso tiene que consumir potencia de la red eléctrica, el compresor y el dispositivo de expansión que crea la caída
de presión para volver a llevar el refrigerante al evaporador. Bien, eso es en cuanto a los elementos. Mañana vamos a ver estos mismos elementos, pero ahora los vamos a ver, aquí los vimos en forma de teoría, en forma de texto. Mañana lo vamos a ver dentro de nuestro diagrama de temperatura entalpía o presión entalpía, dependiendo cuál que tengamos en los ejes. Lo vamos a ver en forma de gráfico. Eso mismo que vimos ahorita, lo vamos a ver en forma de gráfico, lo vamos a ver con tablas a forma numérica que pasa a través de cada uno de ellos. Vamos a aprender cuál es la línea de alta, la línea de baja, la línea de succión, la línea líquida, la línea de descarga. Entonces, esos son términos que vamos a ir mencionando a través de la clase. Entonces, mañana vamos a dedicar a aprendernos cada uno de ellos o a manejar el concepto de cada uno de ellos. Bueno, vamos a repasar calidad también, en el caso que ya se nos haya quedado un poco atrás el concepto de calidad. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí. Nos quedamos aquí, continuamos mañana, el miércoles no hay clases. Luego, pues hasta el lunes. Pendiente subir los archivos que mencionamos al inicio de la clase, la presentación. Y luego, pues cada viñeta de cada parcial la vamos a ir llenando con los videos de la clase y cualquier otra información que surja en cada uno de los parciales. Vamos a quedar aquí. Si hay alguna consulta, si no, pues continuamos mañana. Bien, entonces continuamos mañana siempre a las 8:10. Vamos a tomarnos 10 minutos siempre. Continuamos mañana a las 8:10. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.